Cito solamente el... Bueno, en este tercer video vamos a seguir analizando el 11 de julio. Vamos a hacer una biopsia también al 11 de julio porque de verdad que no puede ser el pobre Luisito solamente el víctima. Le vamos a echar todo el escombro de la humanidad arriba a un ser humano. Así que, mire, estoy defendiendo a Luisito en este tercer video que voy a expresar. Yo he oído decir una y mil veces que esos muchachos del 11 de julio, profe, no haga más por ellos, que no se lo merecen. Yo diría, lo que no se merecen es estar presos. Pudiéramos decir, no se han ganado su libertad, no han sabido ganarse su libertad. Los familiares no han sabido ganarse la libertad de sus hijos que están ahí, de sus esposos, de sus esposas, de sus hermanos, de sus padres que están allí. Eso sí pudiéramos decirlo. Y le voy a decir algo, cuando el muchacho crece ya uno tiene que destetarlo como el machito cuando tiene 45 días, entonces los padres deben empezar a hacer cosas que yo no voy a seguir haciendo ya, porque ya yo estoy a otro nivel, estoy defendiéndolo desde otro nivel. Bueno, seguimos para no... Eso me altera un poco, hablar de esos muchachos me altera un poco. Vamos a ver las responsabilidades del 11 de julio. Esto no es un problema del presidente nada más. El máximo responsable, bueno, está bien. El régimen militar, sí, parte de la responsabilidad, una gran parte. Entre él y el presidente está repartida casi toda la responsabilidad. Pero cuando un niño llora porque le quitaron la merienda, él también tiene responsabilidad. Va y toda la culpa es del que le quitó la merienda, pero la responsabilidad está compartida. Entonces, ¿quién es el responsable de tener a ese muchacho ahí? La cúpula. Sí. No es la cúpula, Ramiro, Ramirito, Guillermo, García. ¿Hasta cuándo ver a un ser humano como el ombligo del mundo, como el ombligo de Cuba? Si acaso estamos llorando porque nos quitaron la merienda. Así es que vamos a darle un enfoque más general a este. No, son los dirigentes, es que hay muchos chivatos, es que, miren, así no se puede. Desde las partes no se puede. Por eso es que he tratado de traer el 11 de julio al contexto de la sociedad. Una parte de la sociedad, una simple parte de la sociedad. Yo creo que hay que darle una mirada holística a esto. Si un enemigo común tenemos todos, desde el presidente hasta el más ultraderechista que pueda haber, es el lastre histórico que nos envuelve a todos como un zurrón. Ese zurrón es el que tenemos que romper todos. Es un zurrón que nos envuelve a todos. Ahí está Milanés y el muchachito de Confilo. Ahí está todo el mundo, estamos dentro de ese zurrón pataleando. Entonces voy a poner una imagen. Cuando recién salido yo de Libertad no, recién entro en la condicional, me hicieron una entrevista por Radio América, creo que fue, y yo decía que el 11 de julio es como la rama de un árbol que se está secando. Y entonces usted empieza a echarle agua a esa ramita, y no prospera la ramita. Señor, mire las otras ramas, que el árbol se está secando completo. Hay que hidratar el terreno, hay que hidratar las raíces del árbol, hay que hidratar la patria completa, la tierra completa de nuestra patria, hay que hidratarla de una punta a la otra. No es el 11 de julio. Por eso es que holísticamente hablando, esta es la forma superior que Dios me dio. Esto me lo dio Dios. Esto no me lo gané yo. Dios me dio la oportunidad de defender a mis hijos. Esos presos del 11 de julio son mis hijos. De esta forma superior. Esta es la forma superior que yo encuentro de defenderla. Quizás este es mi humilde servicio a Dios y mi gran ayuda a ellos. Así es como yo veo las cosas. Rapidito. La disidencia. Yo no voy a analizar mucho la disidencia. Hay activistas que están sacrificándose enormemente, que saben lo que están haciendo, corriendo delante, pobrecitos, asustados porque le caen encima de ellos. Hasta los que reparten medicina le van arriba, acaban con ellos, los amenazan. Lo mismo con todo el mundo. En la disidencia hay unos Quijotes por ahí, de los cuales soy un servidor. Recuerden que me dio por caminar de donde estaba el loco del Caballero de París al loco del Quijote. Así que era un loco caminando entre dos locos. Éramos tres locos dentro de una misma cordura de paz, entendimiento, justicia, etc. El periodismo yo creo que hay tres. El vulgar hace falta.
hace falta, porque a veces con la bachata y con la cosa le dan un enfoque y llegan a las personas de forma maravillosa. Hay uno un poco más refinado, más decente, y no es tan profundo a veces, o puede ser más profundo. Y hay un periodismo muy profesional dentro de la disidencia. Yo creo que la intelectualidad está en deuda enorme con la sociedad. Yo pienso que esta oposición, si quieren llamarlo, esta disidencia, puede hacer de todos menos convocar y reunirse. Bueno, pues por ahí hay que empezar. Yo voy a convocar. Quiero convocar de una forma científica, de una forma concebida. Y créanme, no es que se me suba la fama para la cabeza como mente pollo. Créanme que yo me creo que tengo muy buenas cosas concebidas, no por lo que se me ha ocurrido a mí, sino porque he ido aglutinando, he ido sumando personas que están muy bien preparadas para hacerlo. Del exilio voy a hablar en otro momento. No me corresponde a mí, pero sí voy a decir algunas cosas.